día de hoy haré una salida sencilla. Una caminata para intentar llegar a un mirador que se me quedó grabado hace tiempo. Hacia allá vamos. Llevaré mi cámara, agua y algo de comida. Será una caminata para explorar, observar y capturar el ambiente del recorrido. Recorreré el camino, haré pausas, sentiré el cansancio, disfrutaré de las vistas y de esa sensación de avanzar hacia un lugar que llevaba tiempo queriendo volver a ver. No solo caminaré por el bosque, también caminaré por los recuerdos de mi infancia. Aunque el bosque cambió después de los incendios, todavía puedo recordar cómo era antes. Todo este lugar estaba lleno de puros pinos, como ese que estamos viendo aquí. Más o menos como estos, así de ese tamaño. Ya casi son las 8 de la mañana. El día de hoy comencé algo tarde. La idea del día de hoy es tratar de llegar a un mirador que hay por ahí. Hace tiempo que fui a caminar para aquel rumbo, vi una parte que me interesó llegar y creo yo que es por ahí, por ese punto. Vamos a ver qué tal nos va el día de hoy. En esa área que está ahí, al rato que lleguemos, les voy a mostrar, hay un bosque que me gusta bastante. Hay unos árboles, no sé exactamente qué tipo de árbol es, pero se ven muy diferentes a los otros pinos como estos. Cuando venía para acá de niño con mis hermanos y primos, nos gustaba mucho aventar piedras hasta allá hasta abajo. ¿Qué será eso? Ok. Parece que hay un rastro de sangre aquí. Otro más por aquí. Otro. Ahí vamos, subiendo poco a poco. ¿Qué podrá hacer este pelo? Aquí vamos subiendo poco a poco.
Voy a tratar de avanzar lo más rápido que pueda hasta llegar a una meseta que está ahí arriba, y a partir de ahí lo llevo con un poco más de calma. Resbalones de las vacas. Ha estado lloviendo últimamente y sí se pone resbaloso para acá. Este árbol está interesante. Este árbol creo que se llama madroño o modroño. Tiene un color rojizo y se le hacen como escamas de la corteza cuando se le desprende. Hay una araña ahí. Parece que ahí le llevó parte del incendio. Ahí adentro se ve que ahí tiene como carbón. Qué bueno que no se quemó. Desde niño que me acuerdo de este árbol cuando venía para acá. Bueno, hay que seguir. Aún sigue aquí. Lo había dejado como reemplazo de mi bastón en caso de que se me perdiera. Aquí lo dejé. Aquí va a estar esperando para cuando lo necesite. Está bueno el sol. Ahí vamos, ahí vamos. Cada vez que vengo encuentro algún pino o algún encino o cualquier otro árbol derrumbado. Ahora le tocó a este. Vamos a tomar un descanso, un traguito de café y continuamos. Lo que sigue es subir por ahí. Hay un camino que nos lleva hasta allá, hasta arriba. Ahí arriba hay una pequeña meseta. Son las 8:57. Quiero estar llegando a las 10 a la segunda meseta. Aquí vamos a comenzar otra vez con otra subida. Hasta allá y luego para allá. Ahí vamos. Falta poco para la primera meseta.
Ese es un lugar. Y aquí hay varios, más pequeños. Todos estos son nogales. Está lleno aquí. Falta poco. Allá es. Creo que sí voy a tomar aquí unos 5 minutos. Escuchen. De un pajarillo ahí en ese pino. Escucho unos cencerros para allá para arriba. Probablemente sean vacas o caballos quizá. Lo más probable es que sean vacas. Acá está un árbol interesante. Ese árbol que está ahí, como quedó todo quemado. Sigue escuchándose el cencerro ahí arriba. Bueno, hay que continuar. Un árbol más que cayó. Bueno, pero este ya estaba seco. Ya tenía tiempo ahí. Y aquí hay otro modroño o madrón. Este se ve más rojo que el que estaba allá abajo.
tiene más, un poquito más de escamas. Aquí parece que el árbol como si estuviera torcido, como si se hubiera girado así. Ese es otro árbol igual, pero este sí se quemó. Hay que seguir, vamos. Sí está fuerte el sol. A la sombra está agradable. Tengo pendiente regresar para allá. La última vez que lo intenté no pude avanzar, había demasiada hierba. Creo que por ahí está el video. Igual y lo pongo por aquí, por si lo quieren ver. Se escuchan los cencerros por ahí. Por ahí los escucho yo más o menos. Por ahí escucho el sonido de los cencerros. No alcanzo a ver desde aquí qué es. Ahorita lo vamos a saber. Ese también es nuevo. Se cayó hace poco. La última vez que vine no estaba ahí. Estar buena esta subidita con puro sol. A ver con qué nos topamos ahí arriba. Ya están aquí arriba los cencerros. Aquí arriba. Y nos dirigimos hacia allá. Para allá para abajo se ve que está nublado. En la mañana que subí allá abajo estaba nublado y para acá sí se alcanzaba a ver que había sol. Las nubes que venían de allá, de aquel lado, ya desaparecieron. Parece que va a haber mucho sol el día de hoy. Bueno, vamos a seguir. Vamos a ver con qué nos topamos aquí arriba.
alcanzo a ver entre tanta hierba. Oh. Ahí hay dos. Un árbol más tirado. Buenos días. ¿Me van a dejar pasar? ¿Sí? Ahí les voy. Oh. Ey. ¿Qué? Tranquilas. ¿Qué es ese? ¿Un toro? ¿Una vaca? Es una vaca. Vengo tranquilo, no vengo a hacerles nada. Solo vengo a pasear. Parecía que al principio una quería empezar a venir hacia mí. ¿Cuál era? Creo que era una que está ahí detrás de ese pino que está quebrado. Ya se ven más cerquita las paredes. Ahí está esa que parece una pirámide. Las mariposas, creo que ya a lo mejor sí se ven. Está bien grande este pino. Bueno, ya falta poco para llegar a la otra meseta, allá arriba. Falta poco. Esto lo hacíamos, creo que casi cada domingo, mi papá y yo, hace tiempo. Yo era un niño en aquel entonces, cuando veníamos para acá. Casi todos los domingos veníamos a dar la vuelta, a ver dónde andaban algunas vacas. Dejé de venir y hace unos cuantos años que volví a comenzar a venir a caminar para acá. Estoy tratando de recordar los caminos, las veredas. Tratando de llegar
a los lugares que me gustaban cuando era niño. Nada más que ahorita ya están muy diferentes. Y hay menos pinos. Hay mucha hierba entre los caminos. Y cambió mucho. Ya después de tanto tiempo de no venir y después de ese cambio, pues las veredas se me pierden un poco. Para allá vamos. El recuerdo que tengo de este lugar cuando venía aquí de niño no se parece nada a lo que está ahorita. Antes todo este lugar estaba lleno de puros pinos, como ese que estamos viendo aquí, más o menos como estos, así de ese tamaño. Estos son los que han sobrevivido. Estaba todo lleno de esos pinos y aquí antes, en vez de estar el suelo verde, estaba lleno de puras mechas de pino. Así. Todo el suelo estaba lleno de esto. También había encinos. El suelo estaba cubierto de mechas de pino y hojas de encino secas. Todo el color del suelo era café. Antes aquí, a esta hora, no entraba mucha luz del sol. Y ahorita, ¿cómo se ve? Pajarillos. Está bien chiquito. Amarillo con unas líneas blancas en la cabeza. Es chipre gorra canela común. Ese. Ahí creo que se ve bien. ¿Qué tal se ve desde aquí? Vamos a tomar unos minutos aquí para descansar un rato, tomar agua y agarrar un poco de aire. Este lugar, igual que el de allá abajo, antes estaba lleno de puros pinos. Y por aquí, creo que por este lugar, había un encino bien grande.
le seguimos. Ahorita que lleguemos al punto allá arriba, les enseño lo que traigo en la mochila, lo que traje para comer. Me traje la cámara también para tomar unas fotos. Hacia allá vamos. Ya mero. Se ve que aquí vienen a dormir las vacas. Voy a tomar un traguito de suero. Voy a comer un poco de cacahuates, almendras, lo que trae arándanos también. Están pasando muchas mariposas. Empezaron a salir unas nubes de aquel lado. Se ve muy diferente el lugar. Bueno, ya se acabó el descanso. Vamos a seguir. Para allá también está empezando a salir nubes. Es la dirección que vamos a llevar. Vamos a ver qué tal nos va ahorita. Aquí cerquita se escucha uno por aquí. Ahí vamos por el camino. Ahí se ve más o menos. Ahí venimos subiendo puro zigzag. Ahorita hace un rato casi perdí el camino porque hay un pino ahí que está tirado y lo está bloqueando. Entonces intenté sacarle la vuelta, pero por lo cerrado que está de tantas hierbas, pues ya no iba viendo mucho paso y me iba yendo cada vez más hacia atrás, hacia allá. Mejor decidí regresarme y empezar a caminarle hacia donde está el pino. Y ya logré encontrar el camino. Aquí está. Me va para allá. Pero sí hay mucha hierba. Ahí se ve un resbalón que se dio una vaca. Bueno, al menos sí se ve. Está bien marcado aquí. No, allá donde andaba hace rato estaba muy feo.
Así ha estado el día hasta ahora, nublado, no parece que vaya a llover. Hay ratos con sol, ratos con sombra. Parece que para allá para abajo, para allá sí está nublado. Vamos a seguir subiendo, todavía falta un rato. Encontré este hoyo así. No sé cuánto tiempo tenga aquí, pero me pregunto qué animal lo hará. ¿Qué animal lo habrá hecho? Ahí abajo está la meseta donde estábamos descansando ahorita. Ya subimos un poco, un buen tramo. Todavía nos falta. Ya siendo mediodía, paramos a tomar un descanso y luego continuamos para ver qué tanto nos falta para llegar al objetivo. Ya a partir de aquí, todas las veces que vengo, ya me da un poco más de ánimo porque ya el camino, digo, como quiera hay subida, pero no es tan empinada como hace rato que veníamos subiendo todo desde allá en zigzag. Y aquí sientes que agarras un poco más de aire, puedes caminar tramos más largos. Así se ve. Empiezas a llegar a tramos así inclinados, llegas al filo de la montaña y das la vuelta. Y así vamos a ir. Aquí ya le dimos vuelta a la cresta de la montaña. Aquí en esta parte ya se ve diferente. Está más oscuro. Se ve el bosque más verde. Y ya se ve un poquito más abierto aquí. Alcanzo a ver bien por dónde va el camino, aunque sí hay algo de hierbas. Pero aquí ya se siente diferente. Ya está nublado, ya está más fresco. Ahorita vamos a ir hacia allá, vamos a dar vuelta otra vez y ya vamos a entrar en la parte que les platicaba hace rato, donde están esos árboles que me gustan mucho. Creo que todos estos árboles de aquí son nogales. La mayor parte de las veces que paso siempre veo una piedra. Aquí está. Esta. Creo que estos son fósiles de conchas. No estoy tan seguro, pero he visto en otros videos piedras con marcas muy parecidas a estas. Siempre que vengo para acá veo esta piedra y me acuerdo de esto, de que creo que son fósiles de conchas o algo así. No sé si estaré en lo cierto. No sé si haya más piedras así por aquí. Puede ser.
no he buscado, la verdad. Una ardilla trató de abrir esta. Bueno, creo que sí la abrió, pero parece que está podrida por dentro. Todavía nos falta, hay que seguir para allá. Llegamos ahí y luego otra vez, vuelta. Vamos a ir así, haciendo heces. Decidí parar a descansar un rato. Hacia allá ya mero llegamos a la parte del bosque que les digo. Ya tengo mucha hambre. Ahorita llegando ahí, creo que vamos a comer. Ya estando ahí, tomamos unas fotos. Hacia allá vamos, todavía nos falta un rato. Para allá vamos. Ya está empezando. Esos son los pinos que les digo. Como ese que está ahí. Aquí hay otro diferente. Como ese. Ya llegamos a una de las partes que más me gusta de este recorrido. Aquí es donde les digo que ya hay otro tipo de árboles. Aquí se pueden ver, como ese que está ahí. Estos. Aquí es. Debo de investigar qué tipo de árbol es ese porque la verdad no lo sé. Pero este lugar de la montaña me gusta bastante. Hay demasiados árboles tirados en el suelo. Sí se nota que hay mucha hierba crecida. Estos son los tipos de pino que les digo. Creo que son como esos que están ahí. Así crecen. Este parece que no sé si el incendio o algo, alguien lo rompería. Pero aquí tiene brotes, ya va para arriba. Bueno, todavía nos falta un rato para donde quiero llegar. Hay que cruzar hay que caminar hacia allá y luego avanzar otra vez y dar la vuelta. Y creo que nos espera otra vez lo mismo.
Va a ser la 1. No sé si tratar de avanzar hasta que den las 3 de la tarde. Entre 2:30 y 3 de la tarde estar comiendo y luego ya regresarme. Ahorita lo decido. Mientras vamos a caminar por aquí. Se ve bien verde aquí. Vamos a meter entre todos esos arbolitos ahorita. Vamos a pasar por ahí. Ahí vamos. Miren este arbolote. Está grandísimo. Desde allá, desde abajo venimos. Todavía nos falta de aquí brincar más para allá. La verdad no sé si lo vaya a hacer con el tiempo. Ahorita veo qué tal. Mi idea era llegar a ese mirador y tomar unas fotos con la cámara, pero pues ahorita veo qué tal, si no tomo fotos en otro lugar. Me gusta cómo se ve el camino para allá. Se ve medio misterioso, así como está ahorita. Esta parte del camino está padre también. Como se ve aquí. Me recuerda a la película de la bruja. Cuando el papá y el niño se meten al bosque. Otro hoyo más como el que encontré hace rato allá abajo. Aquí se ve un tallón.
gusta cómo se ve ese árbol. Allá está el mirador. Allá es a donde quiero llegar. Oh, todavía nos falta un rato. Allá. Todavía me falta ir para allá, dar otra vuelta más y subir. Sí, es un buen tramo. He decidido quedarme aquí. Aquí vamos a pasar la tarde el día de hoy. Nos quedamos cerca del objetivo. La idea era llegar para allá. Sí nos falta un buen tramo del camino. Se ve cerca, pero sí hay que rodear mucho. Tengo que regresar con más tiempo. Decidí quedarme aquí en este lugar. Aquí vamos a comer. Está agradable el lugar aquí para pasar el rato. Está tranquilo. Tenemos una buena vista desde aquí. Ahorita también quiero tomar algunas fotos para allá para abajo. Vamos a ver qué tipo de fotografías puedo lograr aquí en este lugar. Esto es todo lo que cargué en la mochila el día de hoy. Me traje este suero que ya casi me lo termino. 3 litros de agua. Y este de café, ya me lo terminé. Me traje un atún. Traje aquí, estos son arándanos. Y aquí pues trae cacahuates. Trae pasas, demás frutos secos. Me traje un repelente, esa bocina, un power bank, una navaja con pinzas y demás. Aquí está mi cámara, tripié, mi bastón, una linterna por si se me hace de noche. Y para comer traje pizza. Así se ve desde aquí. Está buena la vista. El lugar está muy padre, este lugar. Los pinos. Está todo muy verde. Bueno, vamos a comer pizza y ahorita tomamos unas fotos. Vamos a preparar la cámara para tomar unas fotos.
ahorita lo que quiero hacer es tomar fotos. Me llamó la atención cómo se ve ese pino. Me gustó para tomarle unas fotos ahí. También para acá hay unos que se ven también interesantes. Aquí también había visto, para allá también se ve interesante el paisaje. Me gusta cómo se ve aquí el día de hoy. Y ahí están las nubes. No hay señas de que vaya a llover, pero se ve bien el día. Para allá también se ve muy cerrado ya el bosque. Por ahí va el camino. Otro día con más tiempo vamos para allá. No sé cómo le hacíamos antes, mi papá y yo, para venir un solo día a dar vueltas todavía más, hasta allá más lejos. Yo subíamos por allá, hay una vereda por allá por arriba, y bajábamos hacia allá. Ahorita muy apenas llegué aquí. Estoy tomando unas cuantas fotos a ese pino. Vamos a estar un rato aquí y luego ya vamos de regreso. Voy a poner un cronómetro de 30 minutos. En media hora ya nos vamos. Aquí está creciendo uno de los pinos. Creo que es, sí, como esos que están ahí. Donde está creciendo a un lado de este encino. Ahí va. Bueno, vamos a seguir tomando unas fotos aquí. Y ahorita nos movemos. Bueno, pues ya estuve un rato aquí tomando fotos. Ya es momento de irnos. Y aquí traigo la cámara lista para tomar fotos de regreso. Ya son las 3. Ya es hora de regresar. No sé si me vaya a agarrar la noche en un tramo del camino, pero yo creo que si me agarra la noche ya va a ser abajo. Ya no voy a estar tan lejos de llegar a donde dejé el carro. Bueno, vámonos. Uno como estos, una rama de este estilo, es la que traigo como bastón. Igualita. Esta la agarré una de las primeras veces que vine, pero fue allá más arriba de donde estábamos ahorita. Mira, esa enredadera está demasiado grande.
Está ahí hasta arriba, ¿verdad? Allá arriba, en ese lugar que estoy señalando ahí dormí hace tiempo. Tuve que subir por donde estábamos ahorita, donde estábamos tomando las fotos. Corté el camino hacia allá, hacia arriba, y luego ya avancé todo hasta acá y logré llegar hasta ahí. Estaba viendo si es posible hacerlo y noté que hay mucha hierba como esta, bastante. Voy a aprovechar este último minuto que queda de espacio en la memoria para despedir este video. Si les gustó acompañarme en este recorrido, muchas gracias por haber estado aquí. Espero lo hayan disfrutado. Todos estos árboles están demasiado enormes.